En breve comenzaremos esta nueva transmisión con este webinario que hemos denominado Anticoncepción hormonal y sexualidad, nuevas opciones. En tanto, les recuerdo que pueden ingresar en nuestra página web fasgo.org.ar y visitarla y ver la enorme cantidad de contenidos científicos que tenemos para ustedes para su actualización. Les recuerdo que ya está online el último número de nuestra revista Fasgo Ciencia Informa. Pueden encontrarla en nuestra página web, pueden descargar el número completo o descargar el artículo que les interese. Les recuerdo además que están online todos los números anteriores para que los vean y los consulten. Como saben, el próximo 15 y 16 de octubre estarán online las primeras jornadas virtuales de ginecología y obstetricia que la Federación Argentina ha puesto y ha dispuesto para ustedes. Si no se registraron, háganlo ya. Pueden hacerlo desde nuestra página web, desde las redes sociales, y esto no es solamente para recibir el certificado de asistencia, sino que aquellos quienes lo soliciten podrán obtener puntuación para su certificación o recertificación de la especialidad. Después les indicaremos cómo a quienes así lo soliciten. En tanto, les muestro un adelanto del programa científico. Nuestro comité ha trabajado arduamente en él, y quiero que vean esto para que vean más o menos de qué se trata. Luego se los compartiremos en forma completa. Matías. Bueno, muchas gracias. Si no lo hicieron, les recomiendo que ya se inscriban. Queremos agradecer a Laboratorios ELEA por el patrocinio que ha dado a esta transmisión, especialmente en la persona del señor Roberto Veronesi. Y si me permiten, quiero saludar a mis amigos de ELEA, a Mariano Esteban, de Bariloche, a Gustavo Grepi, de Neuquén, a Jorge Chamorro, de Córdoba, a Julio Cosatini, de Mendoza, a Guillermo Acosta, de Salta. Como ustedes ven, un grupo de amigos muy federal. Muchas gracias, Laboratorio ELEA, y enseguida comenzamos con la transmisión. Amiga, ¿qué pastillas anticonceptivas tomas? Che, ¿y vos sabés si tus pastillas tienen estrógenos? Porque estoy viendo qué onda ese tema. Me olvidé de tomar la pastilla. Tía, Pero que todas tienen estrógenos. estoy re perdida. Yo necesito cambiar las mías. ¿Hay pastillas sin estrógeno? Perdona, no tengo respuesta. Hay respuestas que solo las tiene tu ginecóloga o ginecólogo. Volvé a consultarlos para descubrir las nuevas alternativas en anticoncepción oral sin estrógenos, porque tus dudas se van cuando entras al consultorio. Es un mensaje del Laboratorio ELEA. Por supuesto, consulta siempre a tu ginecóloga o a tu ginecólogo, que ellos te van a explicar
cuál es la opción que más te conviene. Como todo, hay tantos anticonceptivos, cada uno de ellos, para cada mujer, es como un traje a medida. Y bueno, ya es la hora, por lo pronto les voy a presentar a quien va a ser el moderador de esta jornada, que es el doctor Bernardo Kupferberg. Voy a leer porque la verdad que el currículum es muy extenso. El Bernardo Kupferberg es especialista, consultor en ginecología y obstetricia y sexólogo clínico. Es médico titular del servicio de tocoginecología del Hospital Narciso López. Es docente adscripto en ginecología en la Universidad de Buenos Aires. Es director de nuestra revista, FASGO Informa. Es director del curso Sexología Clínica de FASGO. Es director del curso Sexología Clínica en el Consultorio Ginecológico de SOGIVA. Y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, SASH. Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Te dejo que presentes a los disertantes y bienvenido. Bueno, gracias, y hoy voy a presentar dos disertantes de lujo, ¿sí? En primer lugar, la doctora Alejandra Velardo va a disertar sobre anticoncepción, ¿sí?, hormonal, una opción diferente. La doctora Velardo es médica ginecóloga, jefa de la sección de endocrinología ginecológica y de la sección climaterio del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesora adjunta del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, vicepresidente de la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología y vicepresidenta segunda de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Por otra parte, la segunda disertante, la doctora Silvina Valente, va a hablar de highlights en anticoncepción y sexualidad. La doctora Valente es médica tocoginecóloga, presidente de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, jefa de la sección de sexología del Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Doctora Velardo, adelante. Hola a todos, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes compartiendo este webinar. Gracias a FASGO por la invitación y gracias a todos ustedes por estar escuchándonos hoy, este viernes casi primaveral. Bueno, estamos en este webinar de anticoncepción hormonal y sexualidad, como ya lo dijo la doctora Cingolani, y a mí me toca hablar acerca de la anticoncepción hormonal como una opción diferente, una opción más, podremos decir, una alternativa. Y a lo largo de estos minutos vamos a ir repasando en la agenda, hablar un poco de anticoncepción, vamos a hablar de anticoncepción combinados versus los gestágenos, por último, para presentar los datos clínicos acerca de esta nueva opción, de esta nueva alternativa de anticoncepción de drospirenona de 4 miligramos. Entonces, para empezar a hablar de anticoncepción, me parece que está bueno que veamos un poco la anticoncepción en el contexto de qué es lo que pasa en el mundo y en nuestro país. Y como vemos acá en esta diapo, donde se marca el porcentaje de mujeres que entre 15 y 49 años utilizan algún tipo de método anticonceptivo, fíjense cómo nuestro país está en color celeste. Esto significa que el uso de anticoncepción oscila entre 50 y 70%, y que la idea sería que llegáramos al color verde, es decir, que más del 70% de las mujeres utilizaran algún tipo de método anticonceptivo. Por otra parte, si nosotros vemos que en el año 90 aproximadamente el 54% de las mujeres utilizaban algún método anticonceptivo en el mundo, y que hoy, después de tanta tecnología, medios de comunicación, redes sociales, solamente podemos decir que esto aumentó un 3%, tenemos que focalizar y empezar a ver cómo podemos hacer para que los métodos anticonceptivos sean utilizados en forma más global. Además, por otro lado, tenemos que considerar que en los países en vías de desarrollo hay un gran porcentaje de mujeres donde la anticoncepción pasa a ser una necesidad absolutamente insatisfecha.
Fíjense que de 1.600 millones de mujeres, casi la mitad no tienen necesidad de anticoncepción. La otra mitad se subdivide entre aquellas que tienen acceso a métodos modernos. Sin embargo, hay un tercio de mujeres que tienen necesidades insatisfechas. ¿Qué significa? Que no están utilizando ningún método o el que utilizan no es de demasiada eficacia. Por otro lado, tener presente el embarazo no intencional, es decir, de las mujeres que tienen necesidad insatisfecha, de esas mujeres el 84% presentan embarazos no intencionales, cuando en lo global aproximadamente se considera que el 50% de las mujeres presentan algún tipo de embarazo no intencional, siendo la consecuencia que uno no quiere justamente la interrupción del mismo. Si nosotros nos posicionamos en el porcentaje de mujeres en la actualidad, en global, fíjense que los que se limitan a anticoncepción hormonal, como sea la píldora, como sean los LARCs o los inyectables, asciende más o menos un 26% en cuanto al uso. Sin embargo, en nuestro país la anticoncepción hormonal es bastante más usada. El 50% prácticamente de las mujeres utilizan algún tipo de método anticonceptivo de tipo hormonal, siendo más prevalente en las mujeres más jóvenes, y en las mujeres más grandes se utiliza menos el uso de anticoncepción hormonal. Por otro lado, como decíamos al principio, el embarazo no intencional en nuestro país se estima que el 50% de los embarazos son no intencionales, y justamente el problema es que muchos de ellos terminan en la interrupción del mismo. En el año 2018, del total de muertes maternas, el 13% se produjeron por un embarazo terminado, interrumpido, de las cuales además muchas mujeres, un alto porcentaje, eran adolescentes. Con lo cual, este es un tema sobre el cual tenemos que focalizarnos. Y la adolescente, que justamente es un grupo más vulnerable, es un grupo de mayor riesgo porque está más susceptible al abuso de sustancias, de tabaquismo, alcohol, malnutrición, violencia, etc. Tengamos en cuenta que en la adolescente, precisamente, la posibilidad de embarazo dentro del año de relaciones sin protección asciende casi al 90%, de los cuales los embarazos que son no intencionales, la mitad termina en la interrupción del mismo. Hecho esta introducción, entonces, vamos a hablar un poco de qué pasa con la anticoncepción hormonal. La píldora este año cumple 60 años. Y acá tienen las dos primeras píldoras, el Enovid, americano, que contenía mestranol, y el que contenía etinilestradiol, que es el Anoblar, que apareció en Alemania. Fíjense, 60 años han pasado, ¿sí? Recuerden que cuando nació la píldora, esta estaba limitada solamente a las mujeres que estaban casadas. Después, en la década del 70, se introduce la mini píldora, y empiezan a aparecer algunos reportes de eventos tromboembólicos. En la década del 80 aparecen las píldoras bifásicas, las trifásicas, y se reconoce que la píldora tiene otros beneficios no contraceptivos. En la década del 90 aparecen los famosos anticonceptivos de bajas dosis, hasta que al comienzo de este siglo, los anticonceptivos presentan diferentes regímenes, 24/4, 84/7, aparecen nuevos progestágenos, el dienogés, la trimegestona, el acetato-nomegestrol. Y en último término, en esta última década, se introduce el uso de estrógenos naturales para el uso de la anticoncepción, y siempre están en investigación nuevos progestágenos, como también así nuevas vías de administración de los progestágenos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las nuevas formulaciones lo que han buscado es mejorar la seguridad y la tolerabilidad de los anticonceptivos hormonales. ¿De qué manera? Reduciendo la dosis del estrógeno, desarrollando nuevos progestágenos que tengan otros beneficios, que sean capaces de unirse, además del receptor a progesterona, que se unan a otros receptores esteroideos y produzcan diferentes acciones, y los regímenes de dosificación variados. Pero también es verdad que algunos efectos se asocian con el uso de la anticoncepción hormonal que tal vez no son tan deseados, como es el caso de algunos efectos como las cefaleas, la migraña menstrual, la mayor hipersensibilidad en las mamas, algunos cambios en el humor, el mal control del ciclo o el aumento de peso. Se estima que aproximadamente un 30% de las mujeres suspenden la anticoncepción por algún efecto no deseado. Y por otro lado, se asocia algunos riesgos de la anticoncepción, como ya les mencioné, en la década del 90, donde se empezó a relacionar el uso de anticonceptivos con aumento de eventos tromboembólicos.
donde obviamente algunos factores de riesgo ayudan a este aumento de riesgo, como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, o sea, comorbilidades que hacen que haya un mayor riesgo de tromboembolismo venoso para algunas mujeres y mayor riesgo de cardiovascular, siempre en pacientes obviamente que tengan cierta vulnerabilidad al mismo. Por otro lado, también es bueno recordar cuál es el mecanismo de acción en realidad de los componentes del anticonceptivo hormonal, porque el que produce la inhibición de la ovulación es el gestágeno, que actuando sobre el eje hipotálamo hipofisario inhibe la liberación de la LH y por lo tanto la inhibición de la ovulación, pero además los progestágenos tienen otras acciones como el espesamiento del moco cervical que determina la disminución de que los espermatozoides puedan penetrar y ascender por el cérvix. El estrógeno también participa aumentando los receptores de progesterona, lo que determina una disminución del sangrado intermenstrual, y actúan también disminuyendo gonadotrofinas como ser la FSH, y lo cual va a determinar la disminución del desarrollo del folículo dominante. Pero por otro lado, entonces, tenemos el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales y el mecanismo de acción de los que tienen los gestágenos solos, que es el que ejerce la progesterona, el efecto anticonceptivo por la acción inhibitoria que tiene sobre el eje hipófiso gonadal. Por otro lado, como dijimos recién, también tiene acción sobre el moco cervical, sobre la motilidad de los espermatozoides y sobre la inhibición del endometrio. Por otro lado, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de anticoncepción hormonal, nos basamos en los criterios de elegibilidad de la OMS, que los clasifica de acuerdo a diferentes categorías, desde la categoría 1, donde no hay restricción para el método, hasta la categoría 4, en donde no debe ser utilizado. Básicamente, categoría 1 y 2 es cuando podemos utilizar el anticonceptivo, en este caso que hablamos de esto, y categoría 3 y 4 es cuando es preferiblemente no utilizarlo. ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales no se recomienda el uso de estrógenos? Y como vemos aquí, otra vez el tema del tromboembolismo, todo lo que sea mayor de 35 años asociado al cigarrillo, la hipertensión, la historia actual o pasada de enfermedad cardiovascular. Si ustedes se fijan sobre las columnas de la derecha, fíjense, la de la izquierda, donde está la categoría 4 para la historia de tromboembolismo, para el cigarrillo mayor de 35 años, versus la columna de la derecha, donde se habla de los gestágenos, donde pasan a ser categoría 2. Entonces, fíjense, esta es la primera diferencia donde nosotros tenemos que tener en cuenta que hay situaciones donde los estrógenos no están recomendados, pero que estas pacientes necesitan algún tipo de anticoncepción. Y por otro lado, más allá del riesgo cardiovascular, algunas situaciones como la endometriosis, las migrañas, la enfermedad hepática, el miedo a los estrógenos, porque recordemos que este mito de que uno dice, bueno, estas pastillas contienen estrógenos, no, los estrógenos me van a hacer mal, sigue estando en una parte de la población, o en el caso de la obesidad, donde, es decir, más allá del riesgo cardiovascular, hay situaciones en las cuales el estrógeno tal vez no sería la indicación más adecuada para estas pacientes. Entonces, cuando hablamos de anticoncepción libre de estrógenos, ¿qué contamos hoy? Contamos con los llamados POPs, que son las píldoras que tienen solamente progesterona, la anticoncepción subdérmica en forma del implante, la anticoncepción intrauterina en forma del SIU, y también la anticoncepción inyectable. Entonces, yo me pregunto, cuando hablamos de anticoncepción libre de estrógenos, ¿qué debería tener este anticonceptivo para que fuera elegible de alguna manera? Bueno, tendría que tener una muy buena eficacia anticonceptiva, aún en ciertas situaciones, como ser un índice de masa corporal aumentado, aún en aquella mujer fumadora, que tal vez si tiene más de 35 años no puedo indicarle anticonceptivos combinados, en aquellas que tienen migraña con aura, donde también está contraindicado el uso de la anticoncepción hormonal, en la hipertensa, en aquel régimen también que permita olvidos, porque este es un punto importante a tener en cuenta, y por otro lado, como otra parte de la balanza, que no tenga efectos no deseables, que no tenga efectos adversos, que no tenga un mal control del ciclo, que no me produzca un aumento del acné, y fundamentalmente, algo que siempre las mujeres tienen en cuenta, es el no aumento del peso. Pero cuando hablamos de gestágenos, nosotros los gestágenos los podemos clasificar de muchas maneras.
Una de ellas es según el origen. Y dentro de los gestágenos que se han utilizado para el uso de la anticoncepción, básicamente son los derivados de la 19-nortestosterona, los que son de segunda generación, el levonorgestrel, y los de tercera generación, que es los que nos causaron un poquito de dolor de cabeza en la década del 90, el gestodeno, el desogestrel y el norgestimato. Y como ven ahí, lo que se llama la drospirenona, que también se la denomina de cuarta generación, que es un derivado de la espirolactona. Pero también los gestágenos los podemos clasificar de acuerdo al efecto que tengan. Y en el caso de la drospirenona, es decir, con qué afinidad tengan con el receptor, y más allá de ello, la acción que van a generar. En el caso de la drospirenona, como vamos a hablar después, la drospirenona tiene un efecto antiandrogénico parcial sumado a un efecto antimineralocorticoide. Cuando consideramos la potencia antiandrogénica, siendo el gestágeno más potente antiandrogénico la ciproterona, fíjense, la drospirenona se ubica después del dienogés con una potente acción antiandrogénica. Entonces vamos a hablar un poco de la anticoncepción con solamente gestágenos. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿Qué es lo que hemos venido utilizando? Bueno, el más viejo de todos, desde la década del 70, es el levonorgestrel, al que también llamamos mini píldora, en dosis de 0.030 miligramos, cuyo mecanismo de acción era justamente los cambios, como dijimos ya, del espesamiento del moco cervical, que impiden fundamentalmente el ascenso de los espermatozoides. Era la mini píldora para la lactancia. Si es verdad que fundamentalmente la alta eficacia está dada en la lactancia, fuera de la lactancia no tiene una eficacia tan alta, se estima unos 7 embarazos cada 100 mujeres años, y produciendo una inhibición de la ovulación de solamente el 50%, por eso la menor eficacia, y por otro lado, otra de las desventajas, el escaso margen para olvidos, esta ventana de 3 horas. Con lo cual esto dificulta la adherencia y por lo tanto produce también una menor eficacia en su tratamiento. Luego tuvimos el desogestrel, gestágeno de tercera generación, como recién vimos en el cuadro de la clasificación de acuerdo a la estructura, pero el desogestrel se lo utilizó fundamentalmente combinado con el etinilestradiol, y también lo conocemos a este gestágeno porque su metabolito es el etonogestrel, que se utiliza para el implante. Tiene la característica de los de tercera generación que son menos androgénicos en relación con el levonorgestrel, y otra de las ventajas que tienen es que fundamentalmente el efecto anovulatorio es mayor por el efecto que tienen a nivel de hipotálamo hipófisis gonadal, y por el otro lado la ventana de protección contra el olvido es mayor, es de aproximadamente 12 horas. Por otro lado, el desogestrel también tiene otras indicaciones más allá de la anticoncepción, como en el caso de la endometriosis, de la dismenorrea y de la migraña. La migraña es un punto muy importante porque ustedes saben que tiene una alta prevalencia en la población, especialmente femenina. La desventaja que tiene el desogestrel es que el patrón de sangrado tiende a ser un poco más alterado. Y acá en el tema de la migraña, donde el desogestrel podría ser uno de los gestágenos utilizados en el caso de pacientes con migraña, simplemente para mostrarles que la migraña, como dijimos recién, es un síntoma prevalente. Si bien el anticonceptivo obviamente puede ser utilizado en la mayoría de las mujeres que tengan obviamente migraña sin aura, el desogestrel tendría un efecto positivo en estas entidades. Obviamente es necesario futuros estudios para confirmar que el desogestrel sea la mejor opción. Las potenciales ventajas del uso de anticoncepción libre de estrógenos, entonces, en estos casos puntuales, es que uno puede hacer el uso continuo, porque evita el pico estrogénico, porque no tiene influencia sobre el humor, y porque no hay evidencia de que haya un aumento del riesgo cardiovascular de ACV, o que haya un aumento del riesgo tromboembólico. Y, por otro lado, tampoco hay datos acerca de que la progesterona pudiera favorecer la aparición de la migraña. Entramos entonces a hablar un poco de esta nueva opción, de esta opción diferente, o yo diría una nueva alternativa en la anticoncepción, que es la drospirenona en 4 miligramos. La drospirenona viene en un esquema 24-4, es decir, 24 comprimidos activos y 4 comprimidos que son placebo. O sea, 4 días libres de hormonas.
Las propiedades de la drospirenona, como acción antigonadotrófica, tiene un efecto antimineralocorticoide porque se une a los diferentes receptores esteroideos, produciendo en el caso del receptor mineralocorticoide, bloquea, lo mismo que produce un bloqueo parcial del receptor androgénico, por eso tiene la acción antiandrogénica. Entonces, dentro de las acciones de la drospirenona tenemos el mecanismo antigonadotrófico, el mecanismo antimineralocorticoideo y el mecanismo antiandrogénico. Para que la drospirenona en 4 miligramos saliera al mercado, obviamente se hicieron un montón de estudios pivotales, como ustedes pueden ver en estos estudios, muchísimos estudios, para que pudiera salir al mercado, algunos de los cuales es lo que les podemos comentar. En primer lugar, la drospirenona que contiene este anticonceptivo es no micronizada. Entonces lo primero que pensé, bueno, ¿pero por qué? En el caso de los anticonceptivos que tienen etinilestradiol, la drospirenona es micronizada, y esta es no micronizada. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Les cuento que la drospirenona micronizada tiene la característica de tener una rápida disolución in vitro, una rápida absorción in vivo. Esto le confiere modificaciones en lo que es la biodisponibilidad. ¿Qué significa esto? Se obtiene un alto pico de concentración plasmática y una rápida disminución. A diferencia de la drospirenona no micronizada, que lo que se produce es un retraso de la absorción, esto le confiere una buena una biodisponibilidad que permite utilizar este régimen 24/4, además de conferirle una ventaja en cuanto al patrón de sangrado. Entonces, esta es la primera diferencia. Pero hay otra diferencia, que ¿por qué 4 miligramos? Como ven acá en este gráfico donde se compara drospirenona en 3 miligramos versus drospirenona 3 miligramos más etinilestradiol en 0.02, los perfiles de exposición de la drospirenona durante los estudios que se hicieron con 3 miligramos disminuyeron significativamente en comparación con la drospirenona combinada con etinilestradiol. Por lo tanto, se decidió aumentar la dosis en 4 miligramos. Y lo que se observó que a pesar de aumentar la dosis, la proporción de hormonas que había era bastante menor, casi un 33%. Es decir, que a pesar de tener una mayor dosis de drospirenona, porque tenemos 4 miligramos, la exposición con drospirenona fue menor debido a la falta de inhibición de la sulfatotransferasa por el etinilestradiol. Esto hace que aumente el metabolismo de la drospirenona. Y para hacérselos más sencillo, aquí tenemos en este recuadro, donde podemos explicar que la drospirenona no micronizada de 4 miligramos, como está solita, no hay acción sobre la sulfotransferasa, entonces la sulfotransferasa metaboliza la drospirenona, por lo tanto disminuye su concentración sérica. A diferencia de la unión de la drospirenona con etinilestradiol, el etinilestradiol lo que hace es bloquea esta sulfotransferasa y hace que entonces menos drospirenona sea metabolizada, derivando entonces en una concentración más alta. Dicho esto entonces, en cuanto a la composición de la drospirenona, pasamos a ver qué dicen los trabajos, parte de estos trabajos pivotales. En uno de ellos, como les comento acá, que es el estudio 301 y 302, donde se midió la eficacia anticonceptiva versus la drospirenona sola versus el desogestrel. Fíjense que el índice de PER fue de 0.72, un excelente índice de PER. Y si lo comparamos, como ven en el cuadro de arriba, la drospirenona 4 miligramos versus otros, como pueden ver, el índice de PER, o sea, el índice de eficacia, es excelente. Y también, otra cosa importante, ¿qué pasaba con este índice en subgrupos de pacientes, como por ejemplo en mujeres obesas? Porque esa es otra preocupación, de acuerdo al índice de masa corporal. Fíjense, como en el cuadro de abajo, el índice de PER no se modificó aún en ya sea con sobrepeso o en pacientes con obesidad, con índice de masa corporal de mayor de 30. Inclusive, en lo que se hicieron fueron estudios donde en forma a propósito se les hizo olvidarse algunas pastillas, o retrasar la toma de la pastilla hasta en 4 oportunidades en el ciclo 2, y lo que se observó es que la inhibición de la ovulación no se veía modificada, lo cual quiere decir que esta prueba es muy importante y es otra de las diferencias de la drospirenona respecto a otros gestágenos. De todas maneras, cuando hablamos de anticoncepción libre de estrógenos, el porcentaje de mujeres con embarazo no intencional en el primer año
La eficacia es similar a los anticonceptivos combinados. Es decir, porque siempre cuando hablamos de índice de PER, siempre hablamos de los estudios que salen de estos estudios pivotales, ¿no? de esos valores, donde las mujeres han sido totalmente evaluadas, se las llama por teléfono, están muy controladas. Ahora, ¿qué pasa en el día a día? Bueno, en el día a día sabemos que la eficacia es menor. Pero lo importante es resaltar que si bien es menor, como ocurre con el anticonceptivo oral combinado, el anticonceptivo que contiene solamente progesterona es una alternativa a tener en cuenta y no significa que sea menos eficaz. Otra de las cosas que se tiene en cuenta es la tolerabilidad, es decir, y cuando hablamos de tolerabilidad hablamos del sangrado irregular, que es una de las causas más frecuentes por las cuales las mujeres interrumpen el anticonceptivo. Y bueno, el sangrado muchas veces no puede resolverse en el tiempo, y una de las cosas que uno tiene que hacer es una buena consejería para avisarle a la paciente que esto puede producirse. En este trabajo donde se compara drospirenona respecto en cuanto al sangrado no programado, lo que se observó que con drospirenona al cabo de varios ciclos hubo una disminución de casi el 50% en el ciclo 1 de los sangrados no programados, que fue disminuyendo a lo largo del resto de los ciclos, como así también el número medio de días de sangrado no programado. O sea que desde este punto de vista, la drospirenona parece tener una muy buena, un mejor perfil de sangrado que otros gestágenos solos. Es muy importante, como sí lo sugiere la FSRH Guidance, es hacer una buena consejería. O sea, a la mujer hay que advertirle acerca de los patrones de sangrado que se esperan al inicio y en el largo plazo, hacerle saber que es común que ocurra durante los primeros meses, que muchas veces se resuelve sin tratamiento, y que si hubiera algún tratamiento para hacerle, hay que hacerlo, o sea, no hay que desalentarlo. Por eso cuando hablamos de anticoncepción libre de estrógenos, el tema del perfil de sangrado, que suele ser una preocupación, lo tenemos que plantear desde el día 1. Otro grupo no menos importante cuando uno habla de anticoncepción, como les comenté al principio, son los adolescentes, y respecto a esto la seguridad y tolerabilidad. Ustedes saben que dentro de los estudios pivotales se incluyó a un grupo de pacientes adolescentes entre 12 y 17 años en este mismo estudio, donde lo que se evaluó fue la dismenorrea, la presencia de acné, donde se vio que en el grupo de drospirenona versus las que hacían desogestrel era menor el índice de acné, y la dismenorrea también disminuyó. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en este grupo de adolescentes la drospirenona fue probada, que aparentemente tiene un beneficio interesante, porque el tema de la dismenorrea es también un problema a tener en cuenta. También se vio que en este grupo de mujeres utilizaron menos antiinflamatorios para el alivio del dolor. Y por otra parte, considerar que es el primer anticonceptivo aprobado por FDA en adolescentes. Y el otro tema es la seguridad. Esto es algo que sí nos preocupa. Ustedes saben que el uso de los gestágenos no incrementan el riesgo de tromboembolismo, que es algo que preocupa muchas veces cuando se utilizan anticonceptivos hormonales combinados, y de esto hay varios trabajos respecto de drospirenona, lo que les puedo comentar respecto a por ejemplo, puntualmente, donde se evaluaron diferentes parámetros hemostáticos en relación al dímero D, que ahora lo tenemos tan conocido a partir del COVID. El grupo con drospirenona disminuyó los niveles de dímero D, mientras que en el grupo con desogestrel aumentaron. Básicamente lo que tenemos para decir es que la drospirenona no se asoció a cambios en los parámetros hemostáticos. Por otro lado, es importante identificar la evidencia respecto al tromboembolismo venoso o arterial en las pacientes. En este estudio, que es una revisión sistemática de 26 estudios, solo 2 estudios mostraron que mujeres fumadoras y con mutación trombogénicas, el uso de medroxiprogesterona de depósito, porque era todos los gestágenos, tuvieron un pequeño riesgo aumentado versus las que no fumaban, no tenían mutaciones. Lo importante es que no se evidenció un aumento del tromboembolismo con las píldoras que contienen solamente progestágeno, ni con los implantes, ni con el SIU. Con lo cual, después de esta revisión, se sugiere que no hay un aumento de eventos trombóticos venosos con el uso de los gestágenos. Si bien ya lo dijimos varias veces, creo que es importante tenerlo en cuenta. Tampoco, en este caso, ya estudiando drospirenona, se observó que en el grupo de mujeres que tenían factor de riesgo cardiovascular, tampoco se demostró un aumento del riesgo. Entonces, volvemos a recalcar, dentro de lo que son los anticonceptivos que tienen gestágenos,
pueden usarse en aquellas mujeres que tienen contraindicación para los anticonceptivos hormonales combinados, donde sea categoría 4, nuevamente se vuelvan a repetir algunas de las situaciones que hablamos antes, no nos olvidemos tampoco de las cirugías mayores, cuando tienen que estar durante mucho tiempo sedentarias, y sobre todo en aquellas que tienen mutaciones trombogénicas conocidas. ¿Qué pasa con el hueso? Porque esta es otra de las preguntas. ¿Qué pasa si utilizo un anticonceptivo con gestágenos solos? Bueno, de los estudios que se desprenden con drospirenona, los marcadores de remodelación permanecieron sin modificaciones, y los niveles de estradiol en cuanto al ciclo, como ustedes ven en el cuadro sobre la derecha, se mantuvieron en valores que no comprometerían a la masa ósea. Obviamente que vamos a tener que ver esto, qué pasa en el largo plazo, ¿no? Aparentemente los niveles de estrógenos que tenemos con drospirenona son comparables a los que tenemos con otros POPs y con los anticonceptivos hormonales combinados. Entonces, ¿quién puede usar drospirenona 4 miligramos? En principio deberíamos decir que todas las mujeres en edad reproductiva, incluidas las adolescentes, son pasibles de utilizar drospirenona. Obviamente que aquellas que tienen algún tipo de comorbilidad, como aquellas que tienen edad mayor de 35 años y fuman, aquellas que tienen migrañas, aquellas que fuman, que tienen diabetes, que tienen dislipidemia, que son obesas, hipertensión, obviamente también, o aquellas que tienen contraindicación a los estrógenos, son unas muy buenas candidatas. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las prácticas y el nivel de recomendación para el uso de estos gestágenos? Bueno, como ven, los niveles de recomendación es C, es decir, ¿qué significa esto? Que no contribuye de manera considerable ni la exploración mamaria ni el examen ginecológico a la utilización de este método, o sea que nosotros podemos indicarlo sin problema. Por último, nada más referirme, que algo lo había puesto en la otra diapositiva en cuanto a los posibles usos, hoy en la era del coronavirus, recordemos que los POPs están indicados en muchas situaciones como cuando tenemos que suspender a las pacientes anticonceptivos hormonales combinados, en los casos que requieren internación, e inclusive cuando estamos haciendo la consejería a través de la teleconsulta, si una paciente desea un LARC, hasta que se le puede colocar el LARC, se indica utilizar el anticonceptivo con gestágeno. O sea que, como vemos, en muchas situaciones, hoy por hoy, en la práctica de hoy, es importante a tener en cuenta. Por último, entonces, y para terminar, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar de la drospirenona 4 miligramos? Que forma parte de este grupo de anticoncepción libre de estrógenos, que es una opción más en el uso de los métodos anticonceptivos que tenemos hoy a la hora de hacer la consejería con nuestra paciente, que puede utilizarse en todas las etapas de la vida reproductiva de la mujer, aún en las adolescentes, que tener en cuenta que puede ser indicada además para aquellas mujeres con comorbilidades donde estaba contraindicado el estrógeno, y después tendremos que ver si tal vez la drospirenona pudiera tener algún beneficio adicional en algunas otras situaciones o en algún otro uso no contraceptivo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y espero que les haya sido útil. Bueno, muy bien, doctora Abelardo, excelente presentación. Antes de presentar, digamos, a la doctora Silvina Valente, me gustaría decirles que ya estamos recibiendo bastantes preguntas. Si por favor a través del chat pueden enviar las preguntas correspondientes, y cuando finalice la doctora Valente, procederemos a contestarlas. ¿Sí? Bueno, adelante, Silvina. El audio, doctora. El audio. Bueno, perdón. Muchas gracias a Fajo por la invitación, y muchas gracias por incluir a la sexualidad en los webinars a través de los ginecólogos, y creo que es un tema, es un pilar para la práctica diaria nuestra en el consultorio de ginecología, empezar a ver un poquito de la anticoncepción y la sexualidad.
Yo creo que en realidad el tema de la sexualidad que ya está saliendo de los silencios, vamos a decir, es como que en la consulta la sexualidad probablemente en los ginecólogos no la hablamos. ¿Y por qué no la hablamos los médicos? En general no la hablamos por falta de tiempo, no la hablamos por falta de entrenamiento, porque no nos entrenan en la facultad. Yo creo que no tuve ninguna clase de sexualidad nunca. No tenemos una terapia farmacológica aún disponible, adecuada, como tienen probablemente los urólogos con los varones. Y si bien nosotros estamos muy entrenados en poder sostener y perpetuar y conservar la calidad de vida de nuestras pacientes, hay veces que con la sexualidad, que es un pilar de la calidad de vida, junto con el ejercicio y la nutrición, nos cuesta muchísimo hablarlo. Y aparte, probablemente los médicos, y en la mayoría, como dicen los trabajos, no consideran la sexualidad como un tema médico en sí. Y una gran razón que sale en varios trabajos de por qué no interrogamos acerca de sexualidad es porque al médico le genera muchísima ansiedad hablar de este tema, por todos los ítems que enumeré con anterioridad. Lo que sabemos es que 1 de cada 10 ginecólogos pregunta acerca de la sexualidad y la mayoría de ese 1 que pregunta son mujeres. ¿Qué le pasa al paciente? Porque el paciente también hace un silencio de radio en la sexualidad. Actualmente las pacientes vienen con más preguntas y las más jóvenes con más preguntas todavía, y esto de las redes sociales probablemente abrió el permiso para hablar de sexualidad o lo está destrabando. Pero las mujeres también dicen que tienden de no contarle al ginecólogo acerca de su sexualidad si el ginecólogo no les pregunta, porque creen que es una pregunta absolutamente desubicada. Y las mujeres recién preguntan a un médico desde su vida sexual cuando este punto de su vida les trae algún tipo de malestar o riesgo a perder la pareja o realmente va a desequilibrar toda la vida que tenía armada. Recién ahí consultan, y generalmente cuando consultan en ese momento ya tenemos una disfunción sexual que en el consultorio de los ginecólogos no podemos dar ninguna sugerencia ni medida específica para resolver. Ahora bien, nosotros cuando viene una paciente con una consulta de anticoncepción, hacemos toda la clase de Ale, que fue excelente. Realmente te felicito, Alejandra, me encantó tu clase, súper dinámica y excelente, pero hiciste el criterio, revisaste todo lo que nosotros decimos acerca de qué queremos pensar los ginecólogos o qué tenemos en la cabeza cuando queremos dar o elegir o ayudar a elegir a la persona, a la usuaria, un método anticonceptivo. Entonces repasamos todos los criterios de elegibilidad, tenemos en primer lugar la trombosis, los riesgos que le podemos generar en la salud, qué eficacia tiene, cómo previenen realmente los embarazos no planificados, y también tenemos en el caso de las adolescentes cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual. Como se dan cuenta, tenemos muchas enfermedades en las cabezas, muchos no en las cabezas y muchas cosas importantes para prevenir. Y la realidad que trae la usuaria, la persona que viene a pedirse una consulta de anticoncepción o que quiere un asesoramiento sobre un método anticonceptivo, lo que tiene en mente es poder disfrutar de sexo sin preocuparse por un embarazo no planificado. Obviamente que quiere conservar su salud y también quiere conservar su imagen corporal y por supuesto preferiría mejorarla, pero bueno, no sé si se la va a mejorar el anticonceptivo, pero en realidad, la realidad es que trae un montón de otras cosas en la cabeza. Y entonces a mí me parece que la consulta de anticoncepción es una consulta de sexualidad, es una consulta de sexualidad que no podemos pasar la oportunidad de poder preguntar y hablarlo. Cuando nosotros hablamos de sexualidad y cuando, como dice, ya tiene 60 años la píldora anticonceptiva, 60 años que empezamos a dicotomizar esto de la sexualidad en placer y reproducción, que en su momento lo entendemos porque era solamente para las mujeres casadas, como dice, y es verdad. Y la cuestión es que no es que
lo tenemos que separar. Yo creo que la reproducción y el placer son parte de la vida cotidiana nuestra. Lo que lo tenemos es que ordenar y poder hablar, porque si no parece que solamente cuando hablamos de sexualidad podemos hablar de cómo evitar la reproducción, o que felicitaciones porque estás embarazada si es un embarazo deseado. Pero en realidad, cuando hablamos de sexualidad, la reproducción es una parte de la sexualidad. No nos podemos olvidar del placer, de las emociones, de la intimidad, de la atracción, de la historia de esta mujer. Entonces, como yo digo, no nos olvidemos que si bien tenemos la posibilidad de planificar nuestros embarazos y disfrutar de nuestra sexualidad sin el riesgo de quedar embarazadas todo el tiempo, o sea, de no solamente practicar la abstinencia para no quedar embarazadas, no masculinicemos la sexualidad en el sentido de que, bueno, como no te quedas embarazada y chau, no hablo de nada más. La realidad es que todo el resto es muy importante y no vayamos solamente a reducirla a un coito vaginal. Entonces esto es lo que yo quería dejarles un poco como mensaje cuando hablemos de sexualidad, que no solamente pensemos en un coito vaginal y pensemos en atracción, en emociones y en lo que la paciente quiere disfrutar sin riesgo de embarazo. Bueno, ¿cómo elegimos y cómo elegimos el método adecuado y cómo sostenerlo? ¿No es cierto? Esa a veces, un poco lo dijo Alejandra, y esto es fundamental, la consejería. Pero para hacer una consejería efectiva necesitamos saber qué le vamos a comentar a la paciente, porque a veces estamos apurados, a veces no sabemos bien qué cosas meter en esto de la consejería y a veces tampoco tenemos vocación para una buena consejería, también lo tenemos que reconocer. Pero en realidad muchas veces en una consejería no tiene por qué ser eterna, tiene que ser rápida y precisa. Por eso tenemos que hacer una muy buena comunicación y generar una empatía con la usuaria o con la paciente que viene con esta demanda. Lo que vamos a tener que contarle fundamentalmente son los efectos beneficiosos y los cambios que le van a dar en la sexualidad. Los efectos beneficiosos del anticonceptivo, no solamente en la reproducción, sino en todos los efectos que le pueden dar. Y nosotros también tenemos efectos beneficiosos que no están ligados con la anticoncepción. Y también, obviamente, que le vamos a contar los inconvenientes que sabemos que se puede llegar a encontrar en el recorrido del uso. Pero lo que vamos a decir es que en la sexualidad lo que vamos a obtener es un bienestar sexual. ¿Por qué? Porque la paciente generalmente, si no quiere en ese momento tener un hijo o un embarazo, lo que nosotros vamos a darles es un bienestar sexual, una tranquilidad, el poder tener encuentros sin necesidad de estar estresado o pensando en si me tengo que hacer un EVA-test, si no me tengo que hacer un EVA-test, si se le rompió el preservativo, aunque lo usen para prevenir de infecciones de transmisión sexual, da como cierto grado de tranquilidad. Y también la realización personal, porque probablemente quieran terminar una carrera, poder tener tiempo para, en algún momento, para hacer viajes, o bien porque no es el momento adecuado, o bien porque ya tengo 5 hijos o 2 hijos o 1 y no quiero tener más. La realidad es que esto es lo más importante y siempre la consejería es informar para que la paciente y para que su pareja puedan tomar una decisión que es mucho más que tener una relación sin quedar embarazada. La selección, obviamente, del anticonceptivo óptimo va a depender de esta consejería y la satisfacción que tenga la persona con el método anticonceptivo elegido. De eso va a depender el uso adecuado y la adherencia. Si nosotros también, como les informamos del spotting, si le vamos a dar una fórmula que sabemos que va a dar sequedad vaginal y le informamos que puede llegar a tener sequedad vaginal y que eso se puede solucionar con un lubricante y sabemos qué tipo de lubricante puedo recomendarle, y que el lubricante se puede erotizar y que no es mala palabra tener un lubricante en el encuentro, la realidad se naturalizan estas cosas y la paciente no va a dejar de usar el método anticonceptivo, porque una de las primeras causas del abandono o de la no adherencia a los métodos anticonceptivos orales es justamente el deterioro o la modificación de la función sexual. Bueno,
Esto ya un poco lo repasó en el principio Alejandra. Yo les quería mostrar que nosotros en América Latina somos la lineita verde, es un estudio que está recién salido, en el 2018 se publicó, el primer autor es Bamondes, pero está la doctora Oxerovich también en este estudio, y lo que mostraron es que en realidad los anticonceptivos orales en casi toda la región, menos bueno, en la Guyana y en Haití, oscilan entre 62 y 79% de adherencia. Los de corta duración en un 32% y los del ARC de 6,7%. Pero la realidad es que los anticonceptivos orales siguen siendo los más usados y la adherencia al uso de estos anticonceptivos depende de la consejería. Y esto era lo que yo les quería contar, y que también depende del nivel socioeconómico y de las posibilidades de vida. Entonces, la realidad, ¿por qué? Porque de acuerdo al nivel socioeconómico y a las posibilidades que tenemos de vida, también vamos a tomar decisiones mucho más asertivas y vamos a tener recursos para poder obtener los métodos. Entonces, en esto yo creo que también tenemos que trabajar muchísimo como médicos. Vamos a empezar a hablar y meternos ahora sí en el tema de cómo los anticonceptivos interaccionan con la sexualidad y por qué interaccionan con la sexualidad. Bueno, entonces vamos a tener que los anticonceptivos hormonales, vamos a ver el potencial mecanismo de acción por el cual intervienen en la sexualidad, vamos a ver si infieren en el deseo sexual femenino, si también impactan en el orgasmo, si impactan en la lubricación y en el dolor en sus relaciones sexuales y si impactan en la satisfacción. Lo que nosotros sabemos, y es lo primero, es que los anticonceptivos hormonales, la anticoncepción hormonal, da muchísima tranquilidad. Y esa tranquilidad se manifiesta en efectos absolutamente prosexuales o beneficiosos en la sexualidad. ¿Cómo ser? Mejoran el dolor ginecológico, mejoran la dismenorrea, disminuyen el sangrado menstrual, disminuyen la cantidad de días de menstruación. En este caso, ahora con los nuevos métodos y con los LAR probablemente se disminuya a 0 la cantidad de días de menstruación, y nosotros sabemos muy bien que hay muchas mujeres que no tienen relaciones sexuales aún hoy y chiquitas durante el ciclo menstrual. Entonces esto es un efecto beneficioso, eliminan el miedo y la ansiedad de generar un embarazo no deseado, que en algunas mujeres esto es un efecto beneficioso, y hay en otras mujeres que son más buscadoras de sensaciones y que les gusta el límite, que también este efecto de tranquilidad que genera en la mayoría les genera, esto ya no tiene demasiado gusto o demasiado riesgo, y entonces pierde la gracia. Y esto también lo podemos ver porque en estas situaciones más psicosociales es donde cuando veamos cómo actúan sobre el deseo, vamos a ver que no podemos rescatar datos evidentes. En muchos de ellos mejoran la apariencia, y más los que vienen de moléculas antiandrogénicas. Vamos a decir que mejoran la apariencia porque mejoran el hirsutismo, mejoran el acné, y esto da una mejora autoestima. Y esto lo pongo en el punto del efecto prosexual porque es muy importante la imagen corporal que pueden tener las mujeres con respecto a un encuentro sexual. Porque si yo le doy un anticonceptivo que genera acné, la realidad es que voy a ir en detrimento también de cómo se sienten en el momento del cortejo, del encuentro o del erotismo. Entonces, esto es muy importante. La realidad es que no todos estos efectos en algunas pacientes, como ya les dije, pueden ser prosexuales. Y lo otro que sabemos es que hay efectos secundarios no deseados, o por ahí no tan beneficiosos, que puede ser que disminuzcan la lubricación, que favorezcan el desarrollo al dolor vulvar, que aumenten el SHBG o la proteína transportadora de testosterona, que disminuyan los andrógenos en general por aumentar esta proteína y que disminuirían el deseo. Todo esto lo vamos a ir viendo, a ver cuánto hay de realidad y de evidencia que puede ir yendo. Para eso vamos a repasar que la sexualidad es multifactorial. Nosotros vamos a tener
que el entramado en el cual necesitamos que esté en absolutamente equilibrio son los factores excitatorios y los factores inhibitorios que pueden llegar a ser que nosotros estemos predispuestos positivamente hacia un encuentro sexual o realmente con una respuesta más lenta o erotofóbicos o con peores actitudes hacia un encuentro sexual. Pero lo que sí sabemos es que es un equilibrio perfecto entre los factores orgánicos, psicológicos, culturales y psicosociales, tanto que se exciten o que se inhiban, pero vamos a tener que tener una balanza. No nos podemos olvidar nunca que esto es un fenómeno biológico, psicológico, social, y que la sexualidad es una conducta social. Pero fundamentalmente dentro de los factores orgánicos tenemos factores hormonales, neuroendocrinos, neurobiológicos, vasculares, tenemos psicológicos inclusive, que van a hacer que la sexualidad también esté absolutamente en equilibrio o en desequilibrio. Y también lo que tenemos que ver con este modelo que nos planteó Perelman de el punto de inflexión, o vamos a decir el tipping point, como lo llamamos nosotros, es en realidad un modelo que nos va a decir que la terapéutica de la problemática sexual tampoco es enteramente farmacológica, que puede ser farmacológica, que puede ser social y que puede ser psicológica. La realidad es que nosotros para esto tenemos que los incentivos sexuales fundamentalmente dependen del aumento de la dopamina. Y nosotros sabemos que la dopamina tiene una liberación, un tono, tónica y una liberación cíclica que va a ser cuando nosotros vemos algo que nos motiva. Esto, en la dopamina también vamos a tener que la respuesta moto, esto cuando nosotros deseamos aumenta la dopamina, cuando evaluamos el contexto que es adecuado podemos dar una respuesta motora adecuada que va a estar mediada por opioides, por oxitocina y óxido nítrico con un fenómeno neurovascular. Y vamos a tener que eso va a desencadenar un orgasmo recompensa donde va a aumentar a grandes rasgos la serotonina, nos va a dar la saciedad y nos va a dar la inhibición de la liberación de dopamina con una sensación de placer. Todo esto está regulado por las hormonas moduladoras, que vamos a decir que son las que modulan, las que regulan, las que tienen todo bajo control, que fundamentalmente son los andrógenos, la testosterona, pero también los estrógenos, la progesterona, prolactina y otros, bueno, también la hormona tiroidea, etcétera, pero estas son las fundamentales. ¿Cómo actúan los estrógenos y las testosteronas modulando hormonalmente? Bueno, nosotros sabemos que estas hormonas esteroides actúan a nivel central y a nivel periférico en el aparato genital. Como nosotros sabemos, la sexualidad no es solamente una gimnasia genital, sino que la sexualidad es, el órgano principal es el cerebro, el órgano más extenso es la piel y los genitales son una parte más de toda la expresión de la sexualidad. Entonces nosotros tendremos que los esteroides sexuales ejercen efectos organizativos y de activación, preparando el cerebro para que responda positivamente y selectivamente a los estímulos sexuales que a la mujer le interesa. Esto va a promover una excitación, va a promover también un aumento del flujo vascular a nivel de la vagina y de la vulva, y lo que vamos a tener es que lo que va a pasar es que vamos a necesitar que aumente el flujo pelviano a nivel genital, que mantienen la lubricación, mantienen las sensaciones neuronales pudendas, mantienen una mucosa trófica y vamos a tener que todo esto va a ser beneficioso. En el caso de que no estén, lo que nos va a hacer es nos va a disminuir el flujo sanguíneo, nos van a disminuir la lubricación vaginal, nos van a poner a flor de piel las sensaciones pudendas que van a ser más que placenteras y irritativas, la vasculatura de la submucosa vaginal va a ser menor, va a disminuir y va a caer el óxido nítrico, va a caer la ciclasa y el BIP y se va a afinar la pared vaginal y vamos a tener una fibrosis probablemente del clítoris con la disminución del tamaño del clítoris. Entonces nosotros podemos saber que las hormonas lo que van a modular es desde la piel, el sistema nervioso y el aparato genital, y también vamos a tener eso reflejado en la consecuencia del interés y de meternos en la
respuesta sexual con una excitación, con un orgasmo y con la sensación de satisfacción que no depende solamente del orgasmo, sino que también depende del concepto de intimidad. Bueno, ahora vamos a tener que la modulación hormonal a nivel de los andrógenos se modula en 3 etapas. La modulación está intraútero a partir de las 20 semanas, modulando todo el ensamblado, toda la organización cerebral sexual, en la pubertad con el otro pico de testosterona, y en la menopausia con la caída de los estrógenos. Pero vamos a decir que la anticoncepción también hace una modulación hormonal diferente en las mujeres. Y vamos a tener que, de acuerdo a los componentes que los repasó Alejandra, podemos tener, es importante la sexualidad, tanto los estrógenos como tener la testosterona biodisponible, los efectos progestacionales, los efectos glucocorticoides y los efectos mineralocorticoides de los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, no solamente a mí me interesa para evaluar la sexualidad en este caso, el estrógeno y la testosterona, que voy a decir, bueno, actúan en deseo, y los estrógenos actúan en la sequedad vaginal, sí, pero ojo, porque si yo tengo un efecto antimineralocorticoide, me disminuye la presión arterial y también me aumenta la disponibilidad de óxido nítrico, y vamos a tener que eso me estaría mejorando la vascularidad a nivel de la vagina. Bueno, entonces lo que vamos a tener es que tenemos que fijarnos en varias cosas. El segundo tópico eran las modificaciones anticonceptivas de la sexualidad. Hay varios estudios en esto que reportan un impacto negativo de los anticonceptivos sobre la función sexual y más de los anticonceptivos hormonales, de toda la función sexual en general. Pero la realidad es que existe evidencia variable en el papel de las hormonas, porque algunos dicen que la aumentan y otros dicen que la disminuyen y otros dicen que la dejan igual. Entonces, la realidad es que los trabajos vamos a ver que son diferentes. ¿Cómo actúan? Vamos a ver. Los andrógenos los anticonceptivos suprimen la producción de andrógenos a nivel ovárico con un efecto antigonadotrófico. Aumenta la SHBG o la proteína transportadora de testosterona, da también una hipotrofia vaginal por esta caída de testosterona y por una caída de estrógenos naturales, y hace una disminución de la lubricación vaginal. Lo que vamos a tener, para que lo veamos, es que me disminuye el SHBG, ahí me disminuye la testosterona y me podría disminuir el deseo. Pero también lo que tengo es que la disminución de la testosterona libre me hace también hacer una regulación menor, una caída también de los estrógenos locales a nivel de la vagina, y lo que me hace es menor lubricación y mayor dolor. Y este mayor dolor y menor lubricación lo que me van a hacer es no desear quien desea ir a una situación dolorosa, nadie. Entonces, la realidad es que vamos a ver la evidencia. ¿La evidencia qué nos dice? Nos dice que esta revisión que se hizo sobre 36 trabajos de anticoncepción y sexualidad, lo que marcó fue que en realidad lo que pasó fue que 21% de las usuarias, más o menos 21,7%, dijeron que les aumentaba el deseo sexual. El 63,6% de las usuarias dijeron que no le había cambiado el deseo sexual en lo absoluto. Y el 14,7% dijeron que bajó el deseo sexual. Lo que nosotros vamos a tener es que en todas aumentó el SHBG y disminuyó la testosterona. Entonces, la conclusión que sacó este trabajo fue que en realidad no sabemos si el menor deseo depende de la testosterona, o es que algunas mujeres son más sensibles a la testosterona. Esta fue la conclusión del trabajo, al hipoandrogenismo, vamos a decir, con respecto a la sexualidad. La cuestión es que yo pregunto, estos trabajos tienen una falencia, muchos trabajos, es porque no les preguntan si anteriormente al uso de anticonceptivos estaban con un deterioro del deseo, o si empezaron los anticonceptivos cuando empezó la pareja o cuando empezaron a conocer a esa persona, y realmente lo que pasaba en ese momento es que tenían un deseo aumentado por un enamoramiento y por una primera etapa de la pareja. Entonces, esas son las fallas muchas veces que pasan con estos anticonceptivos. Acá hay otros 2 trabajos muy importantes que se hicieron con las formulaciones que no eran con etinilestradiol. Bueno, sí, el primero sí se hizo con levonorgestrel con etinilestradiol y con valerato de estradiol
con dienogés y eran usuarias que tenían disfunción sexual general con otros métodos hormonales, se los cambiaba a estos métodos y se veía que mejoraba el deseo a partir entre los 2 y los 6 meses de uso. Y daba igual como efecto positivo para las dos formulaciones. Y el otro estudio que se hizo fue con el 17-beta-estradiol, con el nomegestrol, que en realidad lo que se vio es que esta fórmula aumenta mucho menos el SHBG. Entonces tendría un poco más de testosterona libre circulante. La realidad es que, bueno, esto, como yo ya se los dije, no está tampoco la evidencia, no hay una evidencia que se lo pueda ligar realmente que baja el deseo por la disminución de los andrógenos. Este otro estudio, también un estudio randomizado, doble ciego, que estudió también los niveles de testosterona durante el uso de contraceptivos orales. Y también se observó que estas pacientes que tenían una disfunción, si se les agregaba un comprimido de DEA por día, lo que mejoraban era el rechazo al inicio de la actividad por la pareja y mejoraban los parámetros del FSFI, que es un test. Es una encuesta convalidada acá en Argentina y en muchos países de habla hispana para estudiar la función sexual femenina. Y entonces lo que se observó es que estas mujeres mejoraban la función sexual general y un menor rechazo al inicio de las actividades por la pareja. En este estudio lo que se estudiaron fueron 3 grupos. Un grupo que tenía implantes, otro grupo que tenía anillo vaginal y otro de anticonceptivos orales combinados durante 6 meses. Y lo que se vio en este grupo es que realmente no había una alteración tan grande de la disfunción sexual, y lo que hacía era que el implante, lo que hacía era bajar la ansiedad. En dolor eran los 3 muy parecidos, el desconfort era parecido, en el placer también daban todos unos resultados bastante parejos, y lo que se vio es que no interferían del todo en el deseo sexual. Bueno, lo que sí se vio es que también el anillo vaginal dio también efectos controversiales. Hubo un trial que hizo Battaglia en el 2014 que vio que el anillo disminuye el deseo, pero hay otros estudios que dicen que lo aumentan y otros que no lo modifican. Entonces, la realidad es que no se sabe. Y los estudios que compararon parche y anillo también decían que estaban igual. En cambio, los estudios que se compararon con SIU y con DIU también tenemos efectos controversiales, pero con una mejoría con respecto al deseo sexual en usuarias de SIU. Lo que vamos a tener ahora es la otra parte y el final de la respuesta sexual que vamos a decir en el orgasmo, y lo que se vio es que hay evidencia de nivel 3 y grado C que disminuyen la frecuencia de la experiencia orgásmica, los anticonceptivos combinados, y el SIU con grado 2 que no aparenta tener impacto en el orgasmo. La realidad es que yo creo que hay factores presopetantes concurrentes en este tema del orgasmo, porque las mujeres que deciden tener anticonceptivos, hay muchas mujeres que lo deciden porque la pareja no quiere usar condón. Y esta mujer, en la cama nosotros sabemos que se juegan a veces juegos de poder, y esta mujer muchas veces probablemente pierde el interés en la sexualidad porque probablemente no lo haya elegido por motus propio, y también hay trabajos que hablan de eso. Mujeres que tienen un perfil de buscadoras de novedad, como yo ya les dije, o mujeres que traen un trastorno orgásmico anterior. No nos olvidemos que los trastornos orgásmicos acá en la estadística general tocan casi el 50% de las mujeres. Lo que nosotros vamos a ver en este otro estudio que les traigo es un estudio que evaluó la conducta sexual y los efectos genitales vasculares con la formulación de 30 microgramos de etinilestradiol y 30 de drospirenona. Lo que se evaluó con una encuesta y también lo evaluaron con el Doppler, evaluando, y se vio
que había un afinamiento de los labios menores a los 3 meses del uso y un aumento de la resistencia de la arteria dorsal del clítoris. En detrimento, lo que se veía es que había una disminución de la frecuencia coital semanal, una disminución del porcentaje de orgasmo y de la intensidad orgásmica. Y obviamente este estudio lo voy a volver a retomar en dolor porque lo que nos está diciendo el IP es que disminuye la lubricación, que es algo que realmente nosotros lo sabemos, pero que tampoco lo tenemos comprobado. Este otro estudio, que estudió también 1.101 usuarias con 535 métodos anticonceptivos hormonales y 566 no hormonales, vieron que las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales reportaron una disminución de la excitación, del placer y la lubricación con menos frecuencia en los orgasmos, pero también con menos frecuencia en los encuentros sexuales. El último punto, y para terminar, la lubricación en el dolor. Si bien sabemos desde 1996 que las pastillas, vamos a decir, o los anticonceptivos hormonales disminuyen la lubricación, no tenemos datos de buena calidad que evalúen la función de los anticonceptivos en la lubricación vaginal y en la atrofia vaginal. ¿Por qué? Porque es un tema que recién ahora lo estamos entendiendo un poco mejor para su estudio. Y la disminución de estrógenos circulantes es verdad que nos va a dar una atrofia vulvovaginal. Y esta atrofia lo que nos va a dar es una mayor sensibilidad al tacto, porque ¿qué nos hace? Nos disminuye el espesor de la piel, vamos a decir, y nos baja el trofismo, y hace que aumente la densidad de inervación y nos da mayor dolor. Esto también nos va a dar una modulación en menos, como vimos, de la vasculación y disminuye el flujo sanguíneo a nivel vulvar, disminuyendo también la lubricación y disminuyendo el dializado que se da en la vagina por la lubricación. Y esto nos puede dar sequedad, nos puede dar quemazón, nos puede dar sensibilidad, nos puede dar prurito y por supuesto nos está hablando de un deterioro neurovascular. En este estudio, que lo vuelvo a traer, de este estudio lo que nosotros vimos fue que en realidad la formulación que no tenía levonorgestrel, sino que era valerato de estradiol dienogest, lo que nosotros tenemos es que disminuyó muchísimo la percepción del dolor a los 6 meses de su uso. ¿Por qué? Porque se piensa que no inhibe la secreción de estrógenos locales a nivel de la vagina. Eso fue lo que se estimó en las conclusiones del estudio. Este otro estudio lo que dice habla del implante. Y el implante lo que se vio que es uno solamente de gestágeno, que mejoró el humor, mejoró la calidad de vida, no modificó el deseo, mejoró la lubricación, mejoró el orgasmo y mejoró la vida en general. Y esto lo que está hablando es justamente lo que decían todos los métodos anticonceptivos de progestágenos solos, que lo que está pasando es que mantienen niveles de estrógenos muy respetables, y eso lo que nos da es una menor atrofia vulvovaginal. El impacto, vamos a decir, este estudio, que es del 2017, evaluó también los combinados de 20, de 30, el anillo, el implante y el control, y dijo que entre el anillo y el implante eran los que mejores resultados habían tenido, y el anillo tiene mejores resultados porque tiene una mayor oferta de estrógenos a nivel local, y entonces disminuye la lubricación. El SIUD también no interfería tanto en la lubricación a los 12 meses. Entonces, para ir cerrando y concluyendo, vamos a ver cómo hacer una adecuada consejería con respecto a la sexualidad en anticoncepción. Es realizar bien una evaluación psicosexual relacional de esa paciente, verificar los criterios de elegibilidad, eso no lo podemos dejar de verificar, explicarle los posibles efectos secundarios sexuales y cómo puede solucionarlos, porque el efecto principal que da es la sequedad vaginal y el dolor, y apoyar la decisión centrada en el paciente. Nosotros vamos a ver si elige una anticoncepción combinada, lo que le vamos a decir es todo lo que ya sabemos, que puede llegar a bajar la testosterona, que puede llegar a impactar sobre el deseo, que puede llegar a impactar sobre la lubricación vaginal. Entonces elegiríamos dosis más altas de etinilestradiol y vamos a tener que en este caso por ahí se podrían elegir los anillos vaginales que tienen una mejor evidencia de la lubricación,
y si no, podrían usar lubricantes. Si usan anticonceptivos sin estrógenos, lo que nosotros podemos decirles es que en general no tienen efectos a nivel de la sexualidad y son realmente los que están indicados en una paciente como primera opción en el tratamiento de cuando le preocupan muchísimo las sensaciones en la sexualidad. La realidad es que la sexualidad se evalúa más o menos a los 3 meses. Si a los 3 meses no hubo modificaciones, no tenemos por qué rotar el anticonceptivo. Pero si lo seguimos a los 3 meses y presenta una disfunción sexual, vamos a tener que preguntarnos si esa disfunción sexual está relacionada con el método anticonceptivo o es anterior o tuvo otro factor precipitante, y lo que vamos a preguntarnos es que si está relacionada con el método anticonceptivo, vamos a ver si es por lubricación y dolor o por pérdida de interés o deseo. Y lo que vamos a ver si es por lubricación y dolor, vamos a cambiar anticonceptivos no hormonales si estaban solo con gestágeno, si no lo podemos cambiar a las fórmulas también de los combinados con estrógenos naturales, o cambiar, vamos a decir, directamente a un DIU de cobre o a un SIU, pero en general, si podemos cambiar a métodos libres de estrógenos, la usuaria va a andar bastante mejor. Después, lo que nosotros vamos a tener es que puede ser en el deseo o en el interés, y acá vamos a también poder cambiar los otros anticonceptivos no hormonales, pero generalmente las usuarias lo que quieren es el anticonceptivo hormonal, y acá de vuelta vamos a ir a ver que lo podemos cambiar por un SIU de levonorgestrel, y si no quiere un SIU y quiere combinados, también podemos cambiarlo a libres de estrógenos o las formulaciones que son levonorgestrel etinilestradiol, que es un derivado de la testosterona y tiene un efecto un poquito proandrogénico, y también podemos hacer también los dos combinados con estrógenos naturales que tienen una mejor respuesta en lo que es la sexualidad. Si la disfunción sexual no está ligada a los anticonceptivos, y bueno, tendremos que hacer la interconsulta correspondiente. Entonces nos vamos a llevar que los efectos de la función sexual han sido insuficientemente estudiados y todavía hoy tenemos evidencia controvertida. La evidencia que tenemos disponibles para las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales, la verdad es que no experimentan un gran cambio en la función sexual, y no es que todas las mujeres tienen esto, sino que en general están ligados más que nada a la falta de lubricación. Y puede llegar a tener algún problemita de deseo y alguna experimentación de menor intensidad en los orgasmos. Los mecanismos fisiopatológicos que conducen a la reducción del deseo siguen sin estar claros. No sabemos si están solamente ligados a los efectos hipoandrogénicos. Y el hipoestrogenismo sí aumenta la resistencia vascular en las arterias del clítoris y de la vagina, y parece ser el responsable de la atrofia vulvovaginal durante el tratamiento con métodos anticonceptivos. Así que, para resaltar, y la última conclusión, es que no dejemos de escuchar a las pacientes. Cuando las pacientes nos dicen que tienen algún problema en sexualidad y son usuarias de métodos anticonceptivos, podemos cambiarlas, podemos darles sugerencias para utilizar algunas, desde DEA hasta lubricantes y hasta otras opciones que podemos implementar para mejorar su sexualidad. Sepamos que si la paciente no está teniendo una buena sexualidad, probablemente abandone la utilización de ese método anticonceptivo. Acá de vuelta vamos. Así que el seguimiento lo vamos a tener, es importante, y el monitoreo también es importante para optimizar el uso de estos métodos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctora Valente, excelente presentación. Excelente presentación. Bueno, vamos ahora, hubo algunas preguntas durante las dos disertaciones. Voy a empezar con preguntas para la doctora Belardo. Pregunta, ¿cómo es el mecanismo de aumento de peso de los anticonceptivos orales? Y sigue la pregunta porque leí que solo los inyectables pueden aumentar de peso. Leo textual.
Qué pregunta, ¿no? Porque esa es la pregunta del millón. Nosotros siempre decimos que los anticonceptivos, así como cuando hablamos de terapia hormonal, no aumenta de peso. Pero la realidad es que muchas mujeres reportan este aumento de peso. ¿Por qué? ¿Y será porque el gestágeno aumenta el apetito, por ejemplo? Porque no es lo mismo, los gestágenos, como estuvimos hablando justamente en la primera charla, son muy diferentes. Interaccionan en forma diferente con los receptores, y esto puede tener una implicancia, obviamente, en lo que es el aumento de peso. Más que nada por el tema del deseo de comer ciertas cosas, por ejemplo. En realidad, muchas veces uno interpreta este aumento, cuando el aumento de peso es súbito, a que hay una retención hídrica. Y eso es verdad, porque hay muchas mujeres que tienen mayor tendencia a la retención hídrica, como ocurre antes con el síndrome premenstrual, que por alguna razón algunas aumentan hasta 1 o hasta 2 kilos por retención hídrica. En ese caso, uno debería elegir algún anticonceptivo asociado a drospirenona, o ahora podemos elegir drospirenona solo, que seguramente no le va a producir esta retención hídrica. Pero el tema de que el anticonceptivo hormonal en sí mismo aumente de peso, eso no lo podemos aseverar. Bien. Bueno, segunda pregunta, doctora, dice, paciente de 46 años con tromboembolismo venoso sin estar anticoagulada con DIU. Presenta metrorragias a repetición. ¿Estaría indicada la drospirenona 4 miligramos? Recordemos que la drospirenona, como los gestágenos solos, pueden ser indicados en aquellas pacientes con antecedentes de tromboembolismo. O sea que no habría problema. Ahora, creo que la paciente usaba un DIU, ¿no es cierto? Dice, exacto, tiene un DIU. Dice, bueno, claro, en ese caso, la indicación para esa paciente sería un SIU en realidad. Eso sería lo ideal. Por supuesto. Paciente, también para la doctora Belardo, es paciente de 46 años de edad, antecedente de metrorragia, hipertensión en tratamiento, obesa, y en vías de posible cirugía bariátrica. ¿La drospirenona puede ser una opción favorable además del SIU? Sí, porque recuerden que la drospirenona no interfiere su eficacia respecto al índice de masa corporal. O sea que podría utilizarlo. ¿Cuáles son? Voy a combinar dos preguntas, en realidad distinto. Una sería, ¿cuáles son las indicaciones para el uso en pacientes con migraña? Pero hay otra, si se puede utilizar en pacientes con antecedentes, bueno, con síndrome antifosfolipídico. No, con síndrome antifosfolipídico no, es diferente de lo que son las mutaciones trombogénicas. Eso, está muy buena esa pregunta porque tiende a hacer confusión. Síndrome antifosfolipídico no puede recibir ningún tipo de estrógeno. Respecto a lo que me decías a la migraña, es muy importante cuando hablamos de migraña con y sin aura que tengamos claro qué significa el tema del aura. Quiero aclarar que cuando decimos migraña con aura, son aquellas pacientes que tienen trastornos oculares, o sea, que tienen como focos, como manchas. Eso es el aura. No es aura que sienta náuseas, no es aura que tenga fotofobia, porque muchas veces nosotros hacemos el interrogatorio y cuando la paciente dice, bueno, tengo dolores de cabeza, bueno, pero ¿qué tipo de dolores de cabeza? Tipo migrañoso, y vos te das cuenta que vas a tener la migraña, sí, porque me da fotofobia, y lo mal interpretamos como que es con aura. Eso no es migraña con aura, primera cosa que creo que tenemos que tener claro. De todas maneras, cuando hablamos de migraña, decimos migraña sin aura, puede recibir anticonceptivos hormonales combinados, migrañas con aura, preferentemente no. Pero la migraña sin aura, mayor de 35 años, preferentemente utilizar alguna combinación u otro tipo de anticonceptivo, o utilizar un anticonceptivo que no contenga estrógenos. Perfecto. También para la doctora Belardo, ¿indicaría drospirenona 4 miligramos en paciente hipertensa tratada con losartán con hipertensión controlada?
Sí, sí, la hipertensión controlada tampoco es contraindicación para la anticoncepción hormonal combinada. Recordemos eso, y si de ser así, siempre uno elige la asociación de fenilestradiol con drospirenona. Pero totalmente, perfectamente podrá utilizar la drospirenona. Otra pregunta es si se podría dar drospirenona desde la lactancia. Sí, ¿por qué no? Sí, totalmente. Perfecto. Otra pregunta, ¿la falta de estrógeno no afecta la fijación de calcio en las adolescentes? Esa es muy buena pregunta, por eso justamente en los estudios pivotales de drospirenona, esto se evidenció de que no produce modificaciones, en realidad, ¿cómo se mide esto? No se hace densitometría a las adolescentes. Se mide cómo son los tenores de estrógenos, porque nosotros sabemos que con determinados niveles de estrógenos el hueso está protegido. Y lo que se demostró es que los niveles de estrógenos bajo las chicas que estaban con drospirenona se mantenían en niveles que no afectarían su hueso. Perfecto, perfecto. Hubo preguntas para la doctora Valente, pero fueron contestadas con las diapositivas. En cuanto al deseo sexual, empezaron a hacer varias preguntas, pero fueron totalmente esclarecidas en las diferentes, digamos, en las diferentes diapositivas, ¿no?, que se presentaron. Y una pregunta para la doctora Valente dice así: en la etapa del climaterio, ¿los anticonceptivos pueden ayudar al aumento del deseo sexual y cuál sería el recomendado? En realidad, ningún anticonceptivo, la verdad es que no es que ayudan al deseo sexual, porque el deseo sexual es multifactorial y la realidad es que la modificación también a nivel del climaterio, la caída de los estrógenos, lo que nosotros tenemos es que pueden dar una atrofia vulvovaginal. Y la realidad es que nosotros en el climaterio todavía para el deseo sexual la mejor medicación que tenemos como medicación es la tibolona. La tibolona con el efecto estrogénico y androgénico y progestágeno es todavía la que, son estudios re viejos, pero la realidad es que tanto en la evidencia y en la experiencia, en esa etapa funciona muy bien. Bueno, no hay preguntas, porque muchas, como el deseo, ya fueron explicitadas en las diapositivas. Así que excelente presentación de las dos. A ver, la doctora Cingolani quiere... Ah, perdón, acaba de llegar una pregunta. A ver, ahí está, para la doctora Valente. En el caso de ovario poliquístico y uso de algún antiandrogénico, ¿cómo se manejaría el efecto de la disminución de andrógenos para evitar trastornos de la sexualidad? Bueno, en realidad acá la disminución de andrógenos va a mejorar muchísimo la sexualidad. ¿Por qué? Porque de vuelta nosotros estamos pensando que solamente la sexualidad depende de los andrógenos. Y la sexualidad, de vuelta lo digo, es un entramado. Y bajarle el hirsutismo, bajarle el acné, mejorarle la distribución grasa a ese cuerpo, ayuda muchísimo para poder relacionarse con un otro. O sea que yo lo que diría es que si tengo un ovario poliquístico y aparte tengo manifestaciones clínicas de ese ovario poliquístico, la formulación de los anticonceptivos le va a mejorar. Está demostrado que las chicas con ovario poliquístico, por más que tengan un hiperandrogenismo, no tienen el deseo aumentado ni son hipersexuales. O sea que eso no tendría que ser una preocupación en esa terapéutica. Perfecto. Para la doctora Velardo, ¿la drospirenona puede ser utilizada en pacientes con tratamiento psiquiátrico, en tratamiento psiquiátrico? Sí, si no hace interacción, siempre que no haga interacción con alguno de los medicamentos que esté tomando. Ahí habría que ver. Bien. Para mí lo debe preguntar con la intención, porque de hecho los progestágenos están asociados en cierta manera a depresión y demás, pero se podría utilizar, si no hay... Sí.
Sí, 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 hay que ver bien qué medicamentos está tomando desde el punto para su patología y ver si realmente produce alguna interacción enzimática. Simplemente eso. Simplemente eso. Para la doctora Belardo, ¿qué tipo de anticonceptivo es ideal en paciente con trasplante renal, diabética, hipertensa? Ninguno. Claro, qué pregunta. Hormonal, ninguno, diría yo. Ninguno. No. Bueno, Va a tener que cambiar el foco de la anticoncepción. Entiendo como una paciente era trasplantada, ya había sido trasplantada o iba a dice, trasplantarse. con trasplante renal, diabética, hipertensa. Ya había sido trasplantada. Ustedes saben que el uso de anticoncepción en la mujer trasplantada es todo un tema, tiene que pasar un tiempo largo y realmente dentro de lo que es la anticoncepción, tal vez el gestágeno, bueno, no sé, habría que ver un poquito más, pero no, en principio tratar de, con toda esa comorbilidad, no utilizar anticoncepción hormonal, ¿no? Bien, y dos preguntas que tienen que ver para la doctora Belardo. ¿Indicaría drospirenona 4 miligramos en pacientes con tratamiento con antidepresivo tricíclico como amitriptilina? Y la otra pregunta, si se puede asociar a medicación de epilepsia. Bueno, dentro de la medicación de epilepsia, la drospirenona, el problema son los estrógenos respecto a la interacción, por la interacción que tienen con el citocromo 2D6 a nivel hepático. Lo que hay que hacer siempre es ver en el prospecto si tiene interacción con este citocromo. Porque además la interacción ustedes saben que puede ser que aumente que baje la eficacia anticonceptiva o que baje la eficacia de la droga. Entonces, lo que hay que hacer es imposible aprenderse todas las medicaciones. Entonces, lo que hay que hacer es mirar el prospecto y ver si interactúa o no interactúa. De todas maneras, hay muchos medicamentos, sobre todo los de epilepsia, los nuevos, que no voy a decir los nombres porque son muy difíciles, que no tienen interacción con los anticonceptivos, ni siquiera hormonales, y tampoco con los gestágenos que a veces los usamos nosotros en la corrección del ciclo menstrual. Así que, bueno, el tema de la epilepsia no sería tanto problema. Bueno, ahora hay una pregunta para la doctora Valente que creo que es una clase entera, ¿no? Que tendrías que dar porque dice, ¿cuál es el fundamento hormonal de por qué la sexualidad durante el embarazo es tan cíclica y variante? Y porque eso, sí, pero lo que pasa es que la realidad es que es cíclica y variante, no es en todas las personas. Hay patrones distribuidos en esto. Y la realidad es que la sexualidad en el embarazo depende también de la placenta que libera un montón de otras sustancias que no son hormonales y que también predisponen positivamente para la sexualidad en el embarazo. Al igual que también los aumentos de los estrógenos y la progesterona vamos a tener que mejoran muchísimo la situación genital. Y el estado del embarazo también no se puede decir que es hormonal solo, pero lo que sí tenemos es muchos neurotransmisores, fundamentalmente también como es oxitocina, como es dopamina, que está muy aumentado y que también se liberan en la placenta. Pero no hay estudios sobre la neurobiología de la función sexual en el embarazo. Bueno, preguntas no tengo más. Perdón, otra. Acaba de llegar otra más. Para la doctora Valente, ¿el uso de DEA en forma oral es útil en los trastornos de la libido? Obviamente teniendo en cuenta la multifactoriedad. Bueno, la DEA, todos los estudios que hay en DEA dan que no aumenta el deseo. O sea, sí lo que se vio en evidencia de DEA es que mejoran la calidad de vida y el humor, pero no tienen ninguna injerencia en la función sexual. Entonces, la realidad es que una mujer que tiene una mejor predisposición o tiene mejor calidad de vida, mejor humor, etcétera, puede estar mejor predispuesta para una relación sexual, pero no es evidencia. O sea, los estudios no dieron, cuando se estudia un montón, no dieron que sea realmente un tratamiento útil. Bien. Bueno, a ver, si no hay sorpresa, no están llegando más preguntas, ya
están todas. Excelentes presentaciones y, bueno, doctora Cingolani, ¿qué opina usted? Bueno, primero que nada, mis felicitaciones a las dos disertantes, una charla de primer nivel. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en nombre de todos quienes conformamos FASGO. Al público les comento a ustedes que no pueden ver el chat, que han estado presentes todas las provincias del país, desde más al norte, más al sur, más al este y al oeste, y de los países vecinos, los que pude rescatar. Les comento y los saludo de paso a nuestros colegas de Costa Rica, Uruguay, Honduras, Venezuela, Perú, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Guatemala, México, y seguro que alguno se me escapó. Así que a todos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en las transmisiones de la Federación. Y bueno, a ustedes les quiero transmitir, después vean el chat, todas las felicitaciones y los agradecimientos que les son transmitidos por el público, y al público mismo, todos los agradecimientos que han manifestado hacia FASGO, se los agradezco en nombre de todos quienes conformamos FASGO, y nos estaremos encontrando a fin de mes con una nueva transmisión de obstetricia que estamos a punto de terminar de organizar. Doctora Belardo, doctora Valenti, doctor Kupferer, muchísimas gracias por acompañarnos, excelente todo, creo que hemos dejado conforme a todo el mundo porque se han respondido todas las preguntas y se han quedado hasta el final más de 400 personas, o sea que realmente recuerden que esto luego lo subimos a YouTube y lo van a poder o bien ver desde nuestro canal de YouTube o desde la página web de FASGO. Bueno, los saludo a todos, muchas gracias, buenas noches, y nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias.